Entonces, bienvenidos a todos y todas. Estamos en este espacio Laura Marcela Santa Cruz, Juan Diego Taquinas, Catherine Toro, que somos estudiantes del técnico en ejecución musical de la Casa de la Cultura. Y tenemos como invitado especial a Hernán Pineda, doctor en educación musical. Bienvenido, Hernán, a este espacio que esperamos que sea más como de conversación y pues para conocerlo un poco más, para que nos cuente sobre su experiencia y pues que eso pueda nutrir nuestro proceso que llevamos en la Casa de la Cultura. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Ah, es un honor para mí poder conversar con ustedes. Listo. Entonces, si quieres empezamos, Laura. Listo. Hola, Hernán. Muy buenas noches. Un gusto estar aquí y bueno, pues para empezar nos gustaría a todos saber quién es Hernán Pineda. Yo no he buscado por ninguna parte. Bueno, yo soy una persona, yo me podría definir como una persona sensible. Tal vez yo creo que todo artista tiene una gran sensibilidad, ¿no? Es una persona sencilla, en el sentido de me gustan las cosas sencillas de la vida, las cosas más sencillas de la vida les saco mucho, mucho jugo. Yo diría eso, ¿no? Una persona sensible, una persona sencilla, una persona tímida. Pareciera que no, pero en la parte personal yo soy más bien tímido, ¿no? Que muchas veces puedo pasar por otra cosa, pero en la parte profesional sí no soy tímido para nada, ¿no? Ahí sí soy un poquito más extrovertido, pero en la parte personal sí soy más recatado, más tímido, ¿no? Súper. ¿Podrías decir que sería como esta parte musical la que te permite como abrirte más hacia los demás? Exacto, sí, absolutamente, sí, claro, porque es que cuando se trata de lo mío, ahí me abro completamente, ¿no? Y claro, es un gran medio para conectarme con el mundo, ¿no? Con la gente. De acuerdo. Listo, para dar un poquito de contexto a los que posiblemente vean esta entrevista, pues Hernán Pineda es doctor en artes musicales de la Universidad de Boston. Yo soy docente en educación primaria. Me gradué de la Universidad de Boston, sí, adquirí mi doctorado allí, pero trabajo en educación primaria. O sea, en educación musical primaria. Listo. Y también tenemos por acá en experiencia, fue director coral de la Universidad Nacional de Colombia de la sede Palmira, director también de la Casa de la Cultura de Palmira y educador musical en la Universidad Phineas County School de San Petersburgo, ¿correcto? En el condado de Pinellas County, en el condado de Pinellas, sí, correcto. Ok, listo. Muy bien, entonces continuemos por acá. Cuéntanos un poco más cómo te sientes identificado con la música, de dónde nació ese gusto, cómo empieza a forjarse Hernán Pineda como músico. Bueno, el gusto nació cuando yo era muy pequeño, ¿no? Yo tenía aproximadamente unos, ¿qué? 6, 7 años, cuando yo veía a mis hermanos, mi hermana Julia y mi hermano Víctor Raúl, los veía tocar y cantar en la casa, ¿no? Nosotros vivíamos en Cali en esa época. Y a mí me encantaba, yo sentía algo como profundo, como algo como, ay, si yo pudiera hacer lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, yo con ese deseo de poderlo hacer, pero esa impotencia de no poderlo hacer. Entonces le dije a mi hermano, ¿por qué no me enseñaba a tocar guitarra, no? Que yo le pagaba 5 centavos. Yo era un niño. Entonces mi hermano me dijo, claro, camina. Entonces me acuerdo que me enseñó una canción, Los ejes de mi carreta, me acuerdo. Eso yo tenía como 8 años. Y por ahí empecé, ¿no? A tocar guitarra y me encantó y me apasioné con eso y por ahí fue que comencé realmente con la música, ¿no?
Ya después, lógicamente, con el tiempo ya lo tomé ya más seriamente y como parte de mi vida, ¿no? Ujú. Ok, Pero así fue súper. que básicamente empecé con la música, viendo a mis hermanos, me desarrollé en un ambiente musical, y eso fue lo que realmente me llevó a seguir el camino. Entonces dirías que ellos serían como los primeros referentes que tuviste para Sí, este ámbito musical. Y en la correcto. actualidad, ¿quiénes consideras que son tus referentes o digamos tus modelos a seguir o que tú tienes así como en la mira siempre? Bueno, sinceramente, mi madre. Mi madre, porque mi madre, ella, además de ser poeta, ella eh, no sé cómo se diría en español, hacedora de canciones, en español se diría compositora, ¿no? Lo que en inglés sería como songwriter, eh, y es compositora. Ella es un gran referente para mí, porque cuando yo estaba muy joven, ya era un adolescente, mi madre, ya comencé yo a conocerle los poemas a ella y comencé a conocerle las canciones, ¿no? Y algo que yo admiro mucho de ella realmente es que ella componía y ella nunca estudió música ni nada. Cuando hablo de componer no me refiero a componer música clásica porque ella no estudió música, sino como con los compositores populares, ¿no? Que componen sus canciones, componen un pasillo, un bambuco, una balada, sin haber estudiado música, como hay muchos en Colombia, y en todas partes del mundo. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Que ella no había estudiado música y componía canciones muy bonitas, componía melodías muy bonitas. Entonces, ya con el tiempo, cuando yo empecé a estudiar música y todo, fue que comencé yo, por ejemplo, cuando ella hacía una canción, yo comenzaba a hacer los arreglos musicales, ¿no? Y comenzaba a hacer la armonía de la canción y todo. Pero mi mamá sí fue, realmente, es la persona que yo realmente, yo siempre he admirado, por eso, ¿no? Por su capacidad poética y musical, ¿no? A pesar de no haber estudiado música. Listo, súper interesante, muy bello también, que siga siendo ahí ese referente. Bueno, Hernán, cuéntanos un poco más cómo ha sido la trayectoria, digamos, tu formación, luego la parte laboral, cómo has pasado de, digamos, la parte musical a la docencia. Entonces, cuéntanos un poco como esa trayectoria que has llevado estos años. Mi formación, yo empecé en la Universidad del Valle. Yo salí del Colegio Agustiniano como bachiller. Yo salí de 16 años y inmediatamente ingresé a la Universidad del Valle, al Departamento de Música de la Universidad del Valle, en 1976. Cuando el departamento de la Universidad del Valle se había trasladado de San Fernando y estaba enseguida del hospital psiquiátrico, ¿no? Allí había funcionado el departamento de trabajo social. Entré a la Universidad del Valle, yo loco por estudiar música. Um, entonces comencé ahí la licenciatura en música. Entonces tuve, por ejemplo, la fortuna de estudiar, por ejemplo, con el maestro León J. Simar en la Universidad del Valle, que fue premio de Roma en composición. Tuve la fortuna de estudiar con grandes maestros, como el maestro Mario Gómez Viñes, como la profesora Marta Lucía Calderón, con Carlos Montoya, Álvaro Gallego, Gustavo Yepes, todos estos músicos maravillosos que había en la época, y ellos fueron mis profesores, ¿no? De diferentes materias. Allí yo adquirí mi licenciatura en música y después mmm, comencé a ejercer como director coral en la universidad, como tú anotaste, Nacional, seccional Palmira, y, bueno, y comencé mi carrera en Palmira y todo. Después, cuando viajé a los Estados Unidos, hice una maestría en educación musical en la Universidad del Sur de la Florida, y el doctorado en la Universidad de Boston. Um, Me he desempeñado siempre como en Palmira, en Colombia, como director coral y como administrador cultural, como ya tú lo anotaste. Y, y aquí en los Estados Unidos
empecé una nueva carrera para mí realmente musical, ¿no? Que fue la educación musical. Eso fue algo que en Colombia yo no hacía seriamente, ¿no? En Colombia yo me desenvolví más como director y como director cultural, ¿no? De la Casa de la Cultura. Pero cuando llegué a los Estados Unidos, yo empecé ya a trabajar como profesor de música. Yo había trabajado en Colombia como profesor de música porque yo trabajé en algún colegio, trabajé allá en el San José del Ávila, un colegio femenino de bachillerato, pero no era como lo que yo quería, ¿me entiendes? O sea, yo lo hacía y lo hacía con mucho amor y mucho profesionalismo, pero ese no era mi objetivo. Mi objetivo era más, o eran otras cosas musicales. Pero cuando llegué a los Estados Unidos, fíjate cómo es la vida, cuando llegué a los Estados Unidos, yo empecé a trabajar en los Estados Unidos como profesor de música de primaria. Nunca en la vida me había imaginado yo que iba yo a enseñar primaria. Yo no me podía ver yo imaginarme enseñando primaria, ¿no? Entonces, comencé a enseñar primaria y comencé a ver un mundo nuevo, te voy a ser sincero. Generalmente cuando uno está metido en el campo de la música, bien sea en la composición, en la dirección, en la investigación o lo que sea, generalmente, no siempre, pero generalmente, o cuando tú eres profesora de banda en un colegio o de orquesta en un colegio o en una orquesta profesional, generalmente tú miras el profesor de música de primaria como algo que, ay, sí, eso debe ser muy difícil, ¿no? Trabajar con niños, pero no le das el valor que realmente tienes. Tú dices que debe ser difícil ¿no? Por ser, ¿cómo se dice? Cortés y todo eso, pero no porque realmente tú le des un real valor. Pero aquí comencé a ver ese mundo nuevo. Yo no le daba valor a lo que hacía cuando empecé el primer año. Pero cuando empecé en los Estados Unidos a ver la cantidad de recursos impresionantes que yo no conocía, yo no sabía, comencé a ver, wow, si esto es algo serio. Oh my gosh, si es que la educación musical es algo seriosísimo. Entonces asistí a mi primera convención de educadores musicales de la Florida nomás, en Tampa, en mi primer año. Asistí a la convención de educadores musicales y yo era como un niño chiquito en una tienda de juguetes, porque yo, primero que todo, asustado de ver esa cantidad de gente. Y yo me acuerdo que yo preguntaba, ¿y todos estos son profesores de música? Sí, todos. ¿Todos son profesores de música? Todos. Desde kinder hasta 12º grado. Ay, me quedé aterrado de ver ese gentío. Eso eran cientos de personas en esa convención. Yo, ¿cuándo había asistido a una cosa de esas en Colombia? Nunca. Nunca en mi vida. Y comienzo yo a ver eso y comienzo a asistir a una sesión, asistir a la otra, asistir a la otra. Y comencé yo a mirar y yo, sinceramente y con gran humildad, me dije, yo lo que yo no sé es nada, mejor dicho. Nada. No porque no lo haya aprendido en Colombia. La Universidad del Valle es una gran universidad y me encantó. Yo tuve una gran experiencia en la Universidad del Valle. Pero lo que pasa es que los Estados Unidos tienen mucho más recursos, muchísimos más recursos, o tenía en esa época. Yo no sé ahora cómo está en Colombia, pero no más esto fue un simple ejemplo, ¿no? Una convención a nivel de la Florida, imagínate, con cientos de profesores, tanto de primaria como de secundaria. Entonces comencé a ver un mundo nuevo, el mundo de la educación musical. Y ahora me doy cuenta que si existen orquestas profesionales en los Estados Unidos, si existen coros profesionales en los Estados Unidos, si existen bandas profesionales en los Estados Unidos, es porque existimos los profesores de música en los colegios. De lo contrario, ellos no existirían. Y eso es algo que es muy importante verlo, ¿no? O sea, si tú ves la Chicago Symphony Orchestra, la Orquesta Sinfónica de Chicago, que es una de las mejores del mundo, tú ves quiénes son los que están allí, gente que se educó en primaria,
vio su educación musical en primaria, después en middle school, lo que llaman aquí sexto, séptimo y octavo, y después en bachillerato, que perteneció a una banda, orquesta o coro, lo que sea. Y entonces llegan a esas orquestas, por eso es que es el nivel tan alto, ¿no? Claro. Es porque hay un recorrido, hay todo un récord desde kindergarten, desde kindergarten. Es que si yo mismo me digo, cuando yo estoy en mi salón enseñando, yo digo, oh, si yo hubiera tenido esta oportunidad en la primaria, yo no la tuve ni en el bachillerato, yo no veía música en el bachillerato. Y nunca vi música en la primaria, yo no sé cómo funcionará ahora, pero yo nunca vi música en la primaria y en bachillerato vi alguna música, pero alguna materia ahí que no era mayor cosa. Entonces, ahora yo me doy cuenta que lo que yo hago es supremamente importante. Aprendí a valorar lo que es la educación musical, aprendí a valorar lo que empecé a hacer aquí y como te digo, o como les digo, comencé a ver un mundo nuevo, ¿no? Que fue el de la educación musical. Si tú miras, por ejemplo, en la época en que yo estuve en Colombia, yo salí de Colombia en 1990, en Colombia tenemos mucho talento, muchísimo talento, excelentes escuelas. Pero había un problema en Colombia en esa época, era que si tú veías una persona talentosa en Colombia, una persona famosa en Colombia, músico famoso en Colombia, de cualquier género musical, y tú le preguntabas, ¿y qué? ¿Cómo es tu carrera profesional? ¿Cómo empezaste música? No, porque pues yo tenía un tío que tocaba guitarra y yo empecé a tocar guitarra, o porque tal cosa, pero no porque existiera un sistema de educación musical sólido, que fueran, o sea, esas personas no eran producto de un sistema de educación musical. Eran casos aislados, porque el papá tocaba, porque la mamá tocaba, porque los hermanos tocaban, entonces él se educó en un sistema, en un ambiente musical. En los Estados Unidos no, tú miras en los Estados Unidos y ves una persona famosa, cualquiera, en cualquier género musical, y le preguntas, bueno, ¿y usted qué? Cuando usted estaba niño, ¿qué hacía? No, pues yo participaba en coro cuando estaba en cuarto de primaria. No, pues yo participaba en banda desde tercero de primaria. Yo participaba en un ensamble de percusión cuando estaba en segundo de primaria o en quinto de primaria. O pertenecía a banda cuando estaba en middle school. O pertenecía al grupo de teatro musical cuando estaba en bachillerato. O sea, esta gente es producto de un sistema de educación musical. Que era lo que no pasaba en Colombia en mi época. Cuando yo hablo de Colombia, hablo de mi época, hasta, Sí. hasta 1990. Eso pasaba, eso no pasaba en Colombia. Espero que pase ahora. O sea, esa fue una gran diferencia que yo encontré, ¿no? Los recursos, la riqueza que hay aquí en muchos campos de la música. Por ejemplo, las editoriales. Tú ves, por ejemplo, que aquí sobran las editoriales. Tú quieres conseguir una canción, cualquiera que sea, tú la buscas online y encuentras cantidades de editoriales que tienen esa obra, esa canción o lo que sea. Si es para orquesta, si es para coro, si es para banda, si es para lo que sea. En Colombia en esa época era un problema porque las editoriales en música, eso no, con cultura, creo que era lo único que había en la época, ¿no? Entonces, eso es, en ese sentido, vuelvo y repito, comencé a ver un mundo nuevo que fue el mundo de la educación musical y ahorita me encanta. Me siento muy orgulloso de lo que hago, muy contento, que saber que formo parte de crear ese semillero y esos niños que van creciendo y algunos yo tengo, por ejemplo, yo tengo un alumno que es compositor, por ejemplo, profesional. Tengo 2 alumnos que son músicos de jazz profesional, músicos profesionales hoy en día, ¿no? Que comenzaron conmigo en programa de música en primaria, continuaron en middle school y después continuaron en bachillerato, siguieron en la universidad, hoy en día son músicos profesionales y hay varios de esos. No es el propósito nuestro formar músicos, ¿no?
pero si salen músicos, maravillosos. Me Claro. parece espectacular lo que dices respecto a las diferencias que hay con Estados Unidos y bueno, actualmente en Colombia no se ha implementado ese sistema, como se podría definir, de música desde pequeños. Me gustaría conocer un poquito cómo son las clases de usted, Hernán. ¿Cómo es su metodología al momento de enseñar para transmitir todos esos conocimientos? Yo tengo una filosofía que mis estudiantes no aprenden acerca de la música. Mis estudiantes aprenden a hacer música, que es diferente. Porque aprender acerca de la música, tú te puedes meter al internet y averiguar infinidad de cosas. Pero aprender a hacer música es diferente. Entonces yo utilizo una propuesta praxial, ¿no? Que es donde el niño hace música, donde el niño escucha música haciendo música, ¿ya? Por ejemplo, utilizando la propuesta de Orff, de Karl Orff, con los instrumentos Orff, utilizando de pronto Kodály también, una manera ecléctica de llegarle a los niños, ¿no? No con un solo método, sino de muchas maneras, pero de una forma muy praxial, vuelvo y repito, ¿no? Donde el niño esté expuesto a hacer música. No sentarlo ahí a decirle, vea, esta es la quinta sinfonía de Beethoven y mire la importancia de la quinta sinfonía de Beethoven. Eso al niño no le va a interesar, mucho menos si es un niño pobre y de un grupo minoritario que ha sido oprimido, ¿no? Le va a importar un comino las quintas sinfonías de Beethoven. Pues es que no nos importaba a nosotros tampoco allá en Colombia, yo me acuerdo, no había cosa más aburridora que lo fueran a sentar a uno a oír una sinfonía de Beethoven, pues. Pero si tú le llegas al niño a través de sus experiencias, si el niño, un niño que se está educando con el hip hop, la cultura hip hop, donde el niño todo lo que oye en la casa es rap y hace breakdancing y todo eso, tú no le vas a llegar con Beethoven porque ahí lo vas a perder a ese niño. Tú tienes que crear primero que todo una relación con el niño, una relación humana con el niño. Y de esa manera se logra es llegando con lo que el niño, la experiencia que tiene el niño. Empieza con el rap, un rap. En todas, nosotros tenemos que dejar ese cuentico, digamos así, de que es que la música popular, eso no sirve para nada, y que el rap, y que no sé qué, y que el reggaetón, y despreciando aquí y acá, como que si fuera lo más importante lo europeo, ¿no? Y resulta que es que lo que ha pasado a través de los años es que nos han estado colonizando sin que nosotros nos demos cuenta, musicalmente colonizando. Lo que nosotros tenemos que hacer como profesores es emancipar a nuestros estudiantes, no colonizarlos más trayéndole cosas europeas. No quiero ser malentendido, no quiero decir que eso no sea importante, muy importante, pero tan importante como la música de los muchachos. Si tú le llegas al niño a través del rap, si eso es lo que él, esa es su experiencia de vida, el rap, y le llegas, y después le llegas con la quinta sinfonía y comienzas a comparar las dos cosas, el niño va a comenzar a decir, por ejemplo, ve, uy, qué chévere, sí, ve, sí es que este tal Beethoven también usó lo que ta, 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 ta. Bueno, qué chévere. Empieza a apreciar más a Beethoven a través de la relación con sus propias experiencias de vida, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y, o sea, desde mi punto de vista, ¿no? Y que es un punto de vista muy musicalmente democrático, ¿no? Vuelvo y repito, yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado como profesores en cualquier nivel
bien sea primaria, bachillerato o universidad. Paremos de colonizar a nuestros estudiantes. No los colonicemos más, por favor. Ya estamos hartos de ser colonizados a través de la educación, a través de todo. Paremos y comencemos a emanciparlos, que ellos aprendan lo europeo, sí, es lo importante, pero que también tengan la experiencia de una manera valiosa en el salón de clase con lo popular. Es que en lo popular hay cosas bellas también, hay cosas maravillosas, hay cosas extraordinarias. Esa es la forma como yo trato de llegarle a mis estudiantes, ¿no? Tratando de, vuelvo y repito, de emanciparlos y de no colonizarlos. Listo, súper valioso eso. Me parece también valioso, quería resaltarlo, es como lo que te das cuenta tú, que la educación primaria y digamos la constancia durante todo el ciclo de, pues, de educación del estudiante es importante que sea siempre ligado a lo musical. O sea, vemos todavía en Colombia que hay, digamos, algunas escuelas que tienen el enfoque musical y son las que continúan con esta constancia, pero otras que puede que en primaria tengan alguna clase, pero luego ya en bachillerato necesita ver las materias entre comillas importantes, entonces mochan lo que es artes y música y así pues se pierde como esa continuidad. Quisiera preguntarte también si de pronto, pues en esta línea de tu experiencia como educador, ¿has seguido en contacto con la parte educativa musical de Palmira? ¿Has tenido, digamos, contacto todavía con lo que es ahorita la Escuela Municipal de Artes, la Casa de la Cultura? Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia en los años que estuviste como directora ahí. Sinceramente, yo perdí todo contacto con Colombia. No quiero decir que perdí identidad. Yo sigo siendo muy colombiano y el acento bayuno no se me ha quitado. Quiero decir, perdí contacto con lo que sucede en Colombia musicalmente, ¿no? Desafortunadamente, pues porque me ocupé aquí, me dediqué aquí a trabajar duro con la música, a estudiar duro también, porque yo soy un convencido que uno nunca acaba de aprender, ¿no? Uno sigue aprendiendo. Um, y así que me desconecté de Colombia en ese sentido. O sea, yo no sé qué pasa hoy en día en la educación musical en Colombia. Me encantaría. Por ahí leí un estudio de algún colombiano, lo leí hace poquito, del 2011, publicado en el 2011, donde dice que existen una materia que llaman integrales o algo así. Yo no sé si todavía integrales no, sino artísticas, perdón. Las artísticas, que es que en los colegios se exige que se enseñe una artística, pero esa artística puede ser dibujo, puede ser pintura, puede ser cerámica, puede ser música o cualquier cosa, ¿no? Allí, si todavía sigue así, allí viene lo que tú acabas de anotar. ¿Cómo pronuncias tu nombre, Catherine? Catherine, sí. Lo que tú acabas de anotar de que se pierde esa continuidad, ¿no? Porque me imagino si funciona así todavía, pues tú tomas ahora en tercero de primaria música y en cuarto estás tomando pintura, ¿no? Y en quinto estás tomando cerámica, me imagino yo, ¿no? Y de pronto en sexto ya no estás tomando nada porque ya en ese colegio no se enseña ya nada. No sé si todavía existe así, sea así, pero ese estudio era del 2011 y hablaba de lo de las artísticas. Ese estudio me mostraba todavía, de esa manera estuve un poquito conectado con Colombia porque me interesó el estudio, pero el estudio me decía todavía que en la educación en Colombia todavía no, en musical, en Colombia todavía no existían políticas, ¿no? A nivel nacional y departamental y de distrito donde, para que se pueda dar esa continuidad, ¿no? En la educación musical. Sí, yo perdí todo contacto, pero trato de estar, como en este caso, de leer estos estudios que escriben colombianos, estudio muy La importante. segunda es que nos contaras un poco más de la experiencia que tuviste en los años que fuiste director de la Casa de la Cultura. No, fue una experiencia maravillosa.
mi experiencia en Colombia fue maravillosa, mis años, cuando yo estaba en mis 20s. Esa fue una década intensa que yo tuve en mi vida. Sí, una de las décadas más intensas musicalmente en mi vida fue la década de mis 20s, que fue la década de los 80s, porque me desempeñé en muchas cosas de la música. eh, Estaba en mis 20s apasionado con la música, loco y todo eso. Ya después, cuando llegué por acá y todo, yo sigo igualmente apasionado, más apasionado todavía, pero ya es, lo de Colombia fue una época, ¿no? Que ya pasó y que ya superé y todo eso. Pero fue una época maravillosa. Yo era director del coro de la facultad de la Universidad Nacional. Allí empecé en el año 83 como director del coro, hasta el año 90, que cuando renuncié. Y en el 86 me nombraron director de la Casa de la Cultura, o sea que yo estuve en la Casa de la Cultura del 86 hasta el 90. Fue una experiencia maravillosa. Yo era un jovencito, pues, sin experiencia administrativa ni nada de eso. Yo siempre lo digo porque es la verdad, ¿no? No tengo por qué ocultarlo o dármelas de que era un administrador cultural, pues maravilloso. No, yo no tenía idea de qué era eso. Inclusive yo recuerdo que en una entrevista que me hizo Mauricio Capelli en el año pasado, yo le comentaba en la entrevista que yo acepté como por ver qué iba a pasar, ¿no? Como director de la Casa de la Cultura, no porque me interesara realmente, porque yo no tenía experiencia en eso. Y empecé diciendo, bueno, pues si en 6 meses yo me estoy quemando, yo me retiro, no tengo nada que perder. Tenía 26 años cuando eso. Pero, hombre, cosas de la vida, yo comencé y me comenzó a ir muy bien. Comencé a tener mucha acogida, comencé a hacer un trabajo honesto, cultural en la ciudad, en la comunidad. Me comencé a enamorar del trabajo también. Eh, yo me acuerdo que yo tenía un amigo que me decía, oh, hermano, perdimos un músico. El amigo medio bravo porque yo me había metido a la Casa de la Cultura, ¿no? De director. Entonces perdimos un músico. Entonces yo le decía, no, es también interesante este campo. Bueno, y fue una experiencia maravillosa, maravillosa. Muchos niños allí entusiasmados en el proceso artístico, de la educación artística. Muchos jóvenes, muchos adultos también. Um, Hacíamos los programas de extensión cultural que tenían una acogida extraordinaria. Y bueno, fue una experiencia maravillosa en todo el sentido de la palabra. Listo, Hernán, muchas gracias. Bueno, y ahorita pasemos, yo creo que a hablar un poquito más de Hernán, ya hablamos mucho como docente, quisiéramos escuchar más del Hernán como músico. ¿Podrías, digamos, no sé si en 3 palabras sea suficiente, como resumirnos quién es Hernán como músico? Primero que todo, un apasionado. I mean, pasión es una palabra con la que yo me identificaría muchísimo, porque yo creo que cuando tú le pones pasión a algo, las cosas salen bien, generalmente. Y si no salen bien, tú luchas y continúas en el camino. Y ahí viene la otra palabra, sería la perseverancia, ¿no? La perseverancia. Cuando yo soy apasionado por la música o por cualquier campo del saber humano, yo generalmente soy perseverante, porque uno siempre, la vida no es color de rosa y uno encuentra dificultades en el camino, siempre. Pero lo importante es saber afrontar esas dificultades y superarlas. Más en el campo de un artista y específicamente de un músico. Cuando el músico encuentra, cuando es adolescente, la presión de la sociedad, ¿no? De la sociedad muchas veces intoxicada, ¿no? Entonces tú encuentras a la edad de 17, 18 años que tú estás apasionada por la música y quieres la música y encuentras la persona que te va a decir, no, mi hija no se va a poner a estudiar música, ¿usted qué va a hacer eso? Usted debería estudiar medicina. Es que mire esa cara que usted tiene, que ya me la imagino de cardióloga. Y entonces comienzan esas presiones sociales, ¿no? O el amigo diciéndote, no, mi hijo, no, te veré volándome los zapatos en el Parque Bolívar cuando yo sea un ingeniero, ¿no? Ese tipo de cosas. Y suena como a chiste, pero es cierto. Es que a mí me lo dijeron. A mí me lo dijeron cuando yo era joven. Entonces, um, ser perseverante, luchar por lo que uno quiere es muy importante.
muy importante porque es lo que le digo a mis estudiantes: perseveren, nunca claudiquen, porque si ustedes tienen un proyecto en la vida y claudican, otro lo va a hacer por ustedes. Y después estarás arrepentido. Yo, porque yo tenía esta idea y me la quitaron. O sea que 2 palabras hasta el momento: pasión, perseverancia. Y yo diría que otra es aprendizaje. Yo creo que uno nunca puede creer que se las sabe todas, porque cuando uno cree que se las sabe todas, encuentra otro que sabe más que uno. De modo que ese proceso de aprendizaje es interminable, ¿no? Por eso fue que precisamente yo me metí en el doctorado, porque yo sentía que yo quería más, y yo quería más, y no quiero decir que sea por títulos, no, no, eso, no por eso, sino que eso fue una oportunidad que la vida me daba para yo continuar mis estudios, ¿no?, profesionales. Entonces, pasión, perseverancia y aprendizaje, ¿no? Yo definiría mi carrera musical con esas 3 palabras. Eso es lo que he hecho yo. Listo, súper. Dale, Juan Diego. Bueno, excelente esas 3 palabras que definen tu carrera musical. Y bueno, dentro de esa carrera musical, sé que has tenido muchísimas experiencias y muchísimas son inolvidables. Pero me gustaría que nos contaras cuál es la experiencia que quisieras enmarcar, que estás dispuesto a nunca olvidar y a repetir. Como difícil la pregunta. Difícil. ¿Cuál es la experiencia musical que yo pueda ser sobresaliente? Es que son muchas y diferentes. Yo me he desempeñado en muchos campos de la música, ¿no? Yo me he desempeñado en la dirección coral, en la dirección instrumental, me he desempeñado en la composición, me he desempeñado en la investigación, en la docencia, pero voy a resaltar una experiencia que tuve bella, que trajo lágrimas a mis ojos. Y fue que cuando llegué a los Estados Unidos, yo empecé a estudiar inglés y todo eso, y después me metí, como les comentaba, a la Universidad del Sur de la Florida, a hacer mi maestría en educación. Yo empecé tomando unos cursos primero, por ejemplo, de armonía. A un profesor de la universidad, excelente maestro, me dijo: Hernán, toma un curso que tú ya hayas tomado en la universidad en Colombia, que tú domines esa materia, pero tómalo simplemente para que te familiarices con la terminología, ¿no?, en inglés. Porque yo no sabía cómo se decía negra o blanca o corchea en inglés. Yo no tenía idea cómo se decía pentagrama o clave de sol. Yo no tenía idea cómo se decía eso. Entonces, porque tú no lo aprendes en la escuela de inglés, eso no lo aprendes, eso es vocabulario técnico, por supuesto. Entonces, yo cogí armonía, ¿no? Una armonía cogí yo, y para familiarizarme, ahí fue como que comencé a aprender que clave de sol se llamaba así, que pentagrama se llamaba así, que la negra, que la corchea, que no sé qué. Después comencé a tomar unas clases de composición con el mismo maestro, el profesor Hilton Jones. Y comencé mi primera clase fue: muéstrame lo que tú sabes. Entonces yo le mostré a él. Entonces, después de que le mostré y todo, me dijo: ok, ya sé cuál es tu primer trabajo, ¿no?, de composición. Entonces le dije yo: sí, ¿y cuál es? Entonces me dijo: haz una obra para coro y orquesta. Entonces yo dije: oh, pero me suena grandísimo eso. Me dijo: no, tú puedes. Empiézalo. Entonces yo me emocioné mucho y comencé a trabajar una pieza basada en un texto de Carlos Castro Saavedra, ¿no?, acerca de la paz. Un texto bello.
porque siempre me había gustado, ¿no? Ese texto lo había visto en un libro del maestro León J. Simar, y comencé a hacer una cantata basada en ese texto de Carlos Castro Saavedra, para coro y orquesta con una reducción para piano. Entonces, cuando terminé la obra, me dice el profesor, me dice, Hernán, mete esta obra al concurso de composición de la universidad. Entonces, yo estaba muy indeciso porque cuando uno llega aquí a los Estados Unidos, uno ve en composición un poco de jovencitos de 18, 19 años haciendo un poco de cosas raras y todo. Yo llegué como con mi cabecita tradicional todavía de la escuela europea, ¿no? Todavía allá con la música tonal y todo eso. Y yo viendo estos muchachitos de 19 años, yo tenía 30 ya, 32, viendo estos muchachitos de 19, 20 años, un poco de cosas rarísimas, y yo me sentía más mal que el diablo, ¿no? Entonces, el profesor me decía, mete esta obra al concurso de composición. Yo me sentía hasta raro, ¿no? Porque pues, ¿qué me voy a poner yo a concursar con mi composición? Entonces, y me insistió, y me insistió, y me insistió, y me insistió. Y me decía, Hernán, esta composición es bella, métela, métela, métela. Entonces, ya de haber tanta insistencia, sinceramente, yo la metí. Entonces, cuando como al mes, más o menos, me llegó una carta del Departamento de Música de la Universidad de South Florida, del sur de la Florida, diciéndome que me había ganado el concurso de composición y que como premio me iban a dar una grabación digital de la obra y una beca por un semestre. Entonces eso fue una noticia grandísima para mí. Yo estaba recién llegado a los Estados Unidos, acomplejado porque yo sentía que yo hacía las cosas muy tradicionalmente y estos jovencitos aquí hacían unas cosas rarísimas, ¿no? Y entonces, wow, esa emoción que me dio a mí. Se llegó el momento de la lectura de la obra. O sea, no era una interpretación de la obra porque no había tiempo y es una obra más o menos compleja, y entonces, pero hicieron una lectura excelente y la grabaron, la grabación digital. Entonces me invitaron a la lectura, invitaron a estudiantes y todo a escuchar al coro de cámara de la Universidad de South Florida, dirigido por el doctor Robert Summer, una autoridad en dirección coral, y con la reducción para piano que hice. Entonces yo me senté ese día con la audiencia, yo me senté pues en la primera fila, por supuesto, a escuchar mi composición, ¿no? Se me vinieron las lágrimas. Esa fue un día muy emocionante para mí. Yo no podía creer que todo eso que sonaba ahí había sido yo y que me lo había ganado el concurso, pues, ¿no? Especialmente en las condiciones en que yo había venido, ¿no? Como con cierta falta de propia self-confidence. O sea, no confiaba mucho en lo que yo había escrito por todo lo que yo oía y todo eso. O sea, ese fue un momento para mí hermoso en mi carrera musical. Sentarme en un auditorio y escuchar una obra para coro y orquesta con una reducción para piano y escucharla completica, y eso fue emocionante. Eso entre otras, por supuesto, pero para hacerlo corto. Muchas gracias, Hernán, por compartir. No, es una experiencia muy inspiradora, ¿no? Uno que apenas está iniciando y que a veces siente que, pues que el avance no es mucho, que uno avanza y poco a poco escuchar que uno puede llegar a hacer grandes cosas como lo has logrado tú, pues es muy inspirador. Bueno, ya yo creo que para ir cerrando, no sé si quisieras darnos como unas palabras a los que pues en esta entrevista te estamos escuchando, a los del técnico de la Casa de la Cultura, a toda, digamos, la juventud de Palmira, los que estamos iniciando en el cuento de la música y que queremos pues seguir creciendo, los que queremos enfocarnos en la docencia. ¿Qué nos dirías como para ya cerrar este espacio de conversación? Catherine, yo diría,
lo que ya dije, a los jóvenes que están empezando la carrera musical, sean perseverantes. Eso lo diría yo, perseverar. Muchos entran. La carrera musical es aquella carrera donde empiezan muchos y terminan pocos. Si tú ves un salón de música, si tú ves un salón de medicina en una universidad, hay una materia que la ven en el auditorio, porque pues hay como 300 estudiantes ahí viendo anatomía 2 o quién sabe qué otra materia o una ingeniería. Si tú vas a un salón de música en una universidad, hay 10 pelagatos ahí, ¿no? Y de esos 10 pelagatos terminan 2 o 3. Pero terminan 2 o 3 que son los que realmente tienen la pasión por ello y los que realmente perseveran. Porque vuelvo y repito, no es fácil. No es fácil, pero es que yo escogí la música por ser fácil o yo escogí la música porque es parte de mi vida y porque soy apasionado por ella. Como me decían, cuando me decían a mí algunos compañeros, me decían, pero usted va a morir de hambre, Hernán. Yo les decía, ¿sabes qué? Yo prefiero ser una persona pobre, apasionada por lo que hago, que ser una persona adinerada, sufriendo todos los días de tener que ir a un sitio de trabajo cuando no quiero. Eso sería una vida miserable, ¿no? Pero si somos perseverantes, salimos adelante. Salimos adelante. La perseverancia, eso es una palabra clave para el éxito. Listo, Hernán, muchísimas gracias. Te agradecemos por brindarnos tu tiempo, por este espacio que pues, nos sirve mucho para nutrir nuestro proceso. Gracias también a Laura, Juan Diego, y pues esperamos seguir conversando contigo en otra oportunidad, conocerte si es posible en persona. Muchas gracias, muchas gracias. Y gracias por estar aquí. Sería maravilloso que nos pudiéramos ver algún día por allá en Palmira.